Bienvenidos una vez más, bienvenidos, te damos las gracias por estar pendiente de estos videos que espero que sean de mucha bendición. Hoy trataremos de compartir un tema muy bonito, vamos a dar una pequeña introducción porque el propósito de este tema es algo muy esencial. Yo sé que es un llamado a la conciencia, yo sé que es un llamado de, de cómo las personas por medio del Espíritu Santo necesitan reconciliarse con Dios. Hoy vamos a tratar de estar hablando para gloria y honra del Señor Jesucristo acerca de lo que es el arrepentimiento genuino. Y vamos a dar una pequeña introducción antes de enfatizar en el tema, que es algo muy bonito. Te invito a que te quedes. Espero que esta haya sido una semana de mucha bendición. Espero también en el nombre de Jesucristo que hayas crecido de acuerdo al tema anterior respecto a la fe. Espero en el nombre de Jesucristo que estos temas te estén ayudando muchísimo. Y te invito en el amor de Cristo que te quedes pendiente de lo que hoy Dios pondrá en nuestro espíritu para hablar, que el Espíritu Santo de Dios ministre nuestras vidas para nosotros poder ministrar su palabra. ¿Por qué el arrepentimiento? La Biblia claramente dice de que Dios ha estado insistiendo en que nosotros tengamos esa comunión con Dios. Y si tú estudias el Antiguo Testamento, incluso el Nuevo Testamento, vas a meditar un poco en por qué es tan importante el arrepentimiento. Y tendremos unas preguntas muy importantes. ¿Qué es el arrepentimiento? Número uno, ¿por qué o para qué es el arrepentimiento? Si tú te pones a meditar en cuál era el propósito de los profetas del Antiguo Testamento, uno de los puntos es que ellos profetizaban guiados por el Espíritu Santo, palabra dicha por Jehová mismo. Y el propósito cuando el pueblo de Israel pecaba, dice la Biblia que Dios enviaba profetas a exhortarlos, y algunas veces las exhortaciones traen disgustos. ¿Por qué razón? Porque estamos atados a ligaduras del pecado, por ejemplo la idolatría, la fornicación, el adulterio, hemos sido transeros, mentirosos, y vivimos en un mundo de tanta frialdad que los sentimientos poco a poco se están muriendo. Entonces Dios enviaba ese tipo de profetas, enviaba mensajeros y les decía, así dice Jehová, Dios de Israel, que te arrepientas, que Jehová es tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto, vuélvete a los caminos de Jehová y él añadirá largura de días. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con Israel cuando se le llamaba la atención o se les exhortaba? Dice la Escritura que muchos profetas eran matados a pedradas, otros eran aborrecidos, otros eran amenazados. Y en fin, más adelante estaremos también mencionando acerca de Juan el Bautista, que uno de los puntos principales, aparte de abrir el camino para Jesucristo, Juan el Bautista insistía en el arrepentidos y convertidos. Entonces, Dios muchas veces ha tratado de hablarle a la iglesia, al pueblo pecador, porque el arrepentimiento no solo es para el cristiano, el arrepentimiento principalmente es para las personas incrédulas. ¿Por qué razón? Porque Dios sabe que estas personas están yéndose a un mundo, a un lugar de tormento, a un infierno, en una vida sin Jesucristo. Y ya no va a haber segunda opción, segunda oportunidad, como han inventado algunas religiones del purgatorio, cosa que es algo mal interpretado. Lo otro es de que no tiene fundamentos bíblicos y un montón de personas se están yendo a una eternidad sin Jesucristo. Ahora, viene Jesucristo para tratar de reconciliar y restaurar nuevamente el reino de Israel, para tratar de reconciliar a la humanidad con nuestro Padre. Pero ¿qué es lo que hicieron? Bueno, nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Porque por nuestros pecados Jesucristo sufrió la peor humillación de su vida. Entonces, cuando decimos de que los romanos mataron a Jesucristo, que fueron los judíos, es mentira. Jesucristo no murió solo por romanos y por judíos. Claro que fueron influenciados tanto el poder religioso como el poder político para quitar a Jesucristo de la faz de la tierra. Mas, sin embargo, lo que hicieron fue algo sorprendente, porque Dios utilizó lo malo de ellos para que a través de su muerte tenga la vida eterna, tenga la resurrección, que es la promesa, es la base, el fundamento de la Biblia. ¿Por qué razón les digo esto? Porque si no hay resurrección, entonces en vano es nuestra cristiandad, en vano es nuestra fe. Entonces, pero
Esto más que todo es un énfasis de por qué es tan importante el arrepentimiento. Ahora, entendemos de que Dios muchas veces nos ha hablado, ahora en los pastores actuales, ministros actuales, que de una u otra manera te invitan al arrepentimiento, tanto como les dije anteriormente, el que es pecador como el que no es pecador. Ahora, hay una gran diferencia, claro que sí, pero vamos a tratar nuevamente un tema muy bonito, el arrepentimiento genuino. Y para eso los invito a que nos vayamos al libro del profeta Isaías. Vamos a estar leyendo el versículo 1 y el capítulo 1 y el versículo 18. Dice la escritura, honrando a Dios Padre, a su Hijo Jesucristo y a su Espíritu Santo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Ahora, si tú lees el texto general, en realidad la Biblia está diciendo de que compara cuántas veces nosotros le hemos fallado a Jehová, como Sodoma y Gomorra, que estaban perdidos en el pecado. Y Dios muchas veces trató de hablar. Ahora, cuando nosotros meditamos el versículo, porque vamos a tratar de desmenuzar con la ayuda del Espíritu Santo este versículo. Y el versículo 18 dice, venid luego, dice Jehová. Cuando la Biblia dice, venid luego, hay un interés, hay una razón por la cual Dios te dice, venid luego. El Eclesiastés capítulo 12 también dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, o sea, venid luego, y que eres joven, o y que todavía tienes vida. ¿Por qué razón? El venid luego, porque el mañana no es tuyo, el mañana no es mío. No sabemos qué día vamos a morir, no sabemos cuándo vamos a nacer, y es algo tan grande de que nosotros amamos tanto la vida y nadie quiere morirse por muy enfermo que esté, pero el detalle es que por nuestro orgullo, por nuestra ignorancia, Dios nos ha llamado de muchas maneras y sin embargo nosotros no cedemos ese paso. ¿Por qué razón? Porque somos como Faraón, endurecemos nuestro corazón. Ahora, el arrepentimiento es algo tan precioso cuando de verdad te arrepientes. ¿Por qué razón te digo esto? Porque hay un arrepentimiento genuino o puro, un arrepentimiento sincero, y hay un arrepentimiento falso, por decirlo así. ¿Por qué razón? El arrepentimiento falso es aquel arrepentimiento que tú en el momento sientes un estado de culpa y cedes a pedir perdón, cedes a arrepentirte. Pero cuando las emociones te ganan o el afecto de las emociones ya te pasó, lo que haces es volver a hacerlo, porque el arrepentimiento no fue genuino, no fue puro y no fue sincero. Ahora, Jehová te está diciendo, venid luego. No te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo Jehová. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, es el segundo punto. O sea, venid luego, es una invitación personal. Jehová te está diciendo personalmente, a través de tu vecino, a través del pastor, a través de cualquier cosa. Dios va a utilizar el medio de llamarte para que te pongas a cuentas con Él. Ahora, dice venid luego y estemos a cuenta. Este es el punto principal. Ya te hizo la invitación, pero ahora dice, vamos a negociar, vamos a hablar. Tú estás fallando como hijo, tú estás fallando como no creyente, has cometido muchos pecados, pero yo te digo, dice Jehová, pongámonos a cuentas. O sea, arreglemos este asunto. ¿Por qué razón? Porque Jehová se ha enfocado en tratar de que la gente no se pierda. ¿Y qué es lo que hizo? Él trató de enviar a su Hijo, envió a su Hijo Jesucristo. Dios fue tanta la humillación que hizo nuestro Padre Celestial, que grande es el misterio de la deidad, dice la Escritura, Dios fue hecho carne. Entonces, cuando Dios se hace carne, no se hizo carne solo por enseñarnos, saben que esta es la vida moral que ustedes necesitan vivir. Yo les voy a enseñar a Jesucristo hablando, les voy a enseñar cómo es la manera que tienen que vivir. Ahora, claro que eso fueron una de sus enseñanzas básicas, pero el propósito de Jesucristo, aparte de darnos vida eterna y resurrección, era reconciliar. Acuérdense de que el reconciliar cubre muchas cosas. Te puedes arrepentir porque has pecado, no te puedes arrepentir si no has pecado. Ahora, el pecado es un tema tan profundo que esperamos en el nombre de Jesucristo también tratarlo más adelante, porque en base al pecado y a la concupiscencia,
es cuando hay una demanda. ¿Por qué razón? Las leyes terrenales son las que limitan la libertad del hombre hasta cierto grado. Pero cuando yo violo una ley, hay un oficial que me está diciendo, sabes que violaste una ley, hay un ticket para ti. Ahora, Dios hace lo mismo, pero la idea fue de Dios. En que dice la Escritura que Dios, para poder perdonar el pecado, la infracción que el humano hizo, que el creyente hizo, como el violar sus mandamientos, las leyes morales, desobediencia y hacer cualquier otra cosa que está en contra de lo que Dios ha establecido, dice la Escritura que habían sacerdotes que sacrificaban animales para el perdón de tus pecados. Entonces, cuando Dios manda a su Hijo, Jesucristo entra nuevamente a la escena mundial donde dicen, ¿sabe qué? Esta noche voy a ser entregado y el siguiente día pues me van a culpar de cosas que no son, y es necesario que pase esto. Dice que Jesucristo oraba y le pedía al Padre si es necesario que pasara esta copa. Pero en cada oración hay una canción de Jesús Adrián Romero que dice, no me la sé en realidad, pero sí la escuché una vez y me llamó tanto la atención porque dice la Escritura que también yo estaba ahí. Es más, dice, yo fui el que te latigó y que tomó la corona de espinas y yo te la puse. Varios historiadores, varios pastores han dicho, y yo pienso que es algo que Dios les ha dado, de cuando entendemos que Cristo vino a pagar tu culpa, vino a pagar esa deuda tan grande que tú no la podías pagar. ¿Por qué razón? Porque por naturaleza tú estabas contaminado en el pecado, incluso nacimos en pecado. Y Cristo, un ser súper diferente, dice la Escritura que Él no conoció pecado, que Él fue limpio, que Él fue puro, manso y obediente, que Él fue casi todo, Él fue todo. Entonces, un sacrificio perfecto. Por eso es el Cordero Santo, digno e inmolado, porque gracias a la vida de Jesucristo entregada en la cruz del Calvario, nosotros pudimos a través de su sangre, que la doctrina de la expiación es otro tema tan grandísimo, muy bonito, porque entendemos por qué razón Jesucristo fue crucificado, por qué tenía que ser sacado fuera del campamento, por qué no se quebraron los huesos de sus rodillas, y entendemos un montón de cosas que también esperamos en un futuro Dios nos provea sabiduría para llevarles este tema que son muy bonitos. Entonces, cuando Dios se presenta en la escena mundial a sacrificar a su Hijo por medio del derramamiento de sangre, por medio de la muerte de Cristo, hay un nuevo pacto. Y esto es algo tan precioso cuando logres entender cómo es posible de que Dios en su soberanía, en su omnipotencia, en su gran majestad sublime y digno de suprema adoración, decida venir a la tierra a humillarse, a lavarle los pies a los apóstoles. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros como cristianos? Viendo que el Dios de los dioses, soberano entre todos los que dicen ser dioses y no son, Él es el Dios verdadero, decide humillarse para que tú, para que yo, para que mi familia, para que mis vecinos, para que mis antepasados enemigos, que hoy ya no son enemigos, vengan a la reconciliación por medio del arrepentimiento. Entonces, el mensaje del arrepentimiento es algo tan bonito. ¿Por qué razón? Porque llegamos a concluir de que Dios ya puso su parte para que tú no hagas nada más que aceptar, Señor, ¿sabes qué? Yo he cometido pecados, he violado tu ley y yo te he fallado. Yo necesito reconciliarme, necesito ponerme a cuenta contigo, porque eso es lo que estamos hablando. El capítulo 1 de Isaías, el versículo 18, venid pronto, dice Jehová, y estemos a cuentas. Luego dice la Escritura de que si tus pecados fueran como la grana, dice que vendrán a ser como la blanca lana. Entonces, lo que Dios quiere decir con esto, porque yo sé que hay personas que tienen una culpa tan grandísima que algunas personas mejor se suicidan porque no hayan escapatoria, ya no hay alivio para ellos y el único camino es la muerte o la cárcel. Déjame decirte en esta tarde, noche, no sé a qué horas tú estás viendo este video, pero yo espero en el nombre de Jesucristo de que entiendas algo. No importa la magnitud de tu pecado, Cristo pagó tu cuenta. Cristo derramó su vida por tus pecados pasados, por tus pecados presentes y por tus pecados futuros. Ahora, si tú eres violador, asesino, mentiroso, burlador, apostador, golpeador de mujeres, eres lo peor, un mercenario, lo peor que puedas imaginar. Si tú eres gay, tú eres lesbiana,
Dios te ama tanto que Dios quiere que tú te arrepientas. ¿Por qué razón? Porque el diseño o el modelo de vida que tú has estado viviendo no es el que a Dios le agrada. Y el detalle es que algunas veces, cuando nosotros estamos a punto de dar el paso al arrepentimiento, el enemigo viene y te empieza a poner lo que a ti te agrada. Empieza a meter un sentimiento de culpa que te dice, más que todo es en el taller de la mente donde él trabaja, y te dice, ¿sabes qué? Mírate, eres un violador, golpeaste a tu mujer, engañaste a tu mujer, tienes un amante, mira a tus hijos, los dejaste botados, estás en pecado, no te arrepientes. Entonces el diablo viene a tratar de culparte. ¿Para qué razón? Para que tú sigas en la esclavitud de la oscuridad y no veas la luz de Jesucristo que resplandece en todas las vidas sin excepción alguna. Ahora, cuando nosotros comprendemos que Dios lo que quiere es reconciliarnos, Él ha hecho la invitación. Él mandó muchos profetas, Él mandó a su Hijo amado, Él mandó a Juan el Bautista, Él mandó a sus discípulos. Él ha mandado pastores, Él ha mandado misioneros, Él ha mandado evangelistas, Él ha mandado un sinnúmero de ministros, cediéndote a ti la opción. Porque también es algo bien importante, Dios no es como el diablo. ¿En qué sentido? Tal vez tú te preguntas, ¿en qué sentido? En muchos. ¿Por qué? Porque el diablo te ofrece algo tan pequeñito que te atrae físicamente, porque por los ojos vas a ver una gran variedad de pecados donde veas. Ahora, el detalle es de que el diablo te va a enmielar. O sea, enmielar significa que él te va a dar lo que a ti te agrada, pero que es en contra de Dios. Y sin embargo, Dios no. Dice la Escritura que Jesucristo toca la puerta y dice, venid luego. Y estemos a cuenta, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él no es abusivo. Dios te respeta. ¿Por qué razón? Porque si tú eres un cristiano o eres una persona inconversa, impía, una persona que practica maldad, una persona que no tiene una relación estable con Dios, Jesucristo es tan caballero que si tú le dices, ¿sabes qué, Señor? No quiero nada contigo. Está bien. Él se va y Él vuelve en un futuro de nuevo a decirte, mira tu vida, mírate. Estás en el suelo, así es como el diablo te quiere. Estás en las drogas de la calle. Mas sin embargo, yo vengo a ofrecerte vida eterna. Ahora, el detalle, porque algunas personas no se arrepienten, porque es más fuerte el pecado que su voluntad. Y ahí es donde vamos a enfatizar. Ahora, la pregunta era, ¿qué es el arrepentimiento genuino? ¿O qué es el arrepentimiento sincero o puro? Es la autoevaluación consciente, vamos a tocar algo bien bonito, y razonable, en que la conducta humana determina un sentimiento de culpa o remordimiento personal como hacia la persona o a Dios, de entender que ha violado las leyes, confianzas, mandamientos y acuerdos, entre otros, algo personal entre tú y Dios. Dice, dando como si el primer paso a ser expuesto para ser deshecho o para ser reconciliado. Entonces, ahorita que hablamos de esto, es una autoevaluación consciente. Cuando Dios te da un mensaje, dice la Escritura que la palabra, bendita sea la palabra de Dios, es como una semilla que entra en tu vida. En el momento que tú captas, en el momento que tú escuchas la palabra de Dios, esta al tiempo de Dios va a ir dando fruto. Y de repente te vas a decir como que, Señor, ya me hablaste. Y yo ni cuenta me di. Yo me acuerdo que así pasó conmigo. Tal vez en un futuro les comparto esta pequeña versión porque es algo corto en realidad. Pero cuando dice que el arrepentimiento en realidad es una autoevaluación, después de haber recibido un mensaje, nosotros examinamos nuestra vida. Y para eso Dios nos ha dado la conciencia. La conciencia es el juez moral, es el juez personal que tenemos, el que nos dice cuando no tenemos a Cristo, esto está malo y esto está bien. Ahora, el juez de la conciencia lo que hace es seleccionar lo que es bueno y lo que es malo. Pero ¿cómo funciona esto? Cuando una persona comete un error, por ejemplo, roba. Esta persona cuando comete el pecado de robar, porque lo atrae, es algo que él quizás no necesita, pero lo quería, un capricho. Roba por capricho. Esta persona, en lo que va camino a casa o donde sea, en lo que va caminando, se despierta algo que se llama conciencia y le dice, ¿sabes qué? Lo que hiciste es malo, robaste. Entonces, cuando una persona se arrepiente inmediatamente o sinceramente,
entra en ellos un estado de culpa, pero no de parte del diablo, sino que Dios está queriendo tratar contigo en el aspecto de que la culpa de Dios es para que tú entres a arrepentimiento y la culpa del diablo es para que tú te termines de hundir más. Entonces, es un sentimiento de culpa que te dice lo que has hecho es algo que a Dios no le agrada. Entonces trabaja la conciencia y te examina y te dice, mira, aquí con esta actitud que tomaste, porque afecta la actitud, entristece, como vamos a leer más adelante en Corintios, y afecta nuestras emociones. ¿Por qué razón? Porque desde el momento que Dios dice, ¿sabes qué? Hoy sí necesito que de verdad te pongas a cuentas con la persona que has robado o conmigo. Cuando nosotros reconocemos esto y de repente venimos, ¿sabes qué? Mira, me interesa tanto tu amistad que yo tomé esto. Por ejemplo, este lápiz, un ejemplo. Yo tomé este lápiz, lo vi en tu escritorio. Yo sé que tú tienes muchos que yo no lo necesitaba, pero lo quise tomar. Y en lo que iba de camino, entró un estado de culpa en mi vida. Yo pienso que es de parte de Dios porque vengo a pedirte perdón a ti y a pedirle perdón a Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tú antes de dar este paso, porque si te importa tanto tu amistad con Dios y la amistad con tu prójimo, tú vas a venir a arrepentirte y decir, sabes que tal vez esto no vale más que nuestra amistad, pero yo te pido perdón, porque una de las cosas bien importantes es pedir perdón, que también lo vamos a ver. Entonces nos arrepentimos sinceramente y creemos en el corazón, confiamos en Dios de que ya no vamos a volver a hacer esto, porque no nos beneficia en nada, al contrario, nos afecta. Por muy pequeñito que sea esto y que no tenga valor, tú estás robando. A que robes un banco entero, tú estás robando. Ahora, cuando nosotros no cedemos al arrepentimiento, corremos un riesgo de que ya robamos una vez y no nos descubrieron. Y entonces empezamos a marchitar lo que es la conciencia. ¿Cómo se marchita la conciencia? Cuando después de pecar seguimos practicando y decimos, bueno, me robé uno, esta vez voy por dos y no hay problema. La siguiente vez dices, ya no robas, dices, pues ya es mío, y agarras por tercera vez. En lo que vas al camino a casa, la cuarta vez te dices, ¿por qué no me agarré cuatro? Y va aumentando al grado de que la conciencia ya no se apaga. Una vez escuché eso de que la conciencia es como un sensor que te dice esto está malo, y te invita a que te arrepientes. Pero cuando las personas dejan de obedecer la conciencia, ellos tienden por naturaleza a seguir practicando la maldad. Por eso las personas que matan la primera vez tiemblan y hasta quedan traumados porque matan. Pero a medida lo practican continuamente, las personas pierden ese temor que tenían. Entonces, la práctica del pecado lo único que hace es empeorar las cosas, nos hace perder la vergüenza, porque también genera vergüenza el saber de que hemos fallado. Hay una culpa y muchas veces el diablo te mete vergüenzas y te dices, no, pero pues no se va a dar cuenta tu amigo, no se va a dar cuenta. Y en realidad todo esto es como funciona, un sistema, algo así como funciona el pecado. Afecta la conciencia, trae culpabilidad, entristece, da vergüenza y algunas veces hasta te enfría y te hace que corres el riesgo de que tu conciencia deje de funcionar. Ahora vamos a tratar de buscar el Evangelio de Mateo 3:8. Bueno, gracias a Dios ya lo encontramos. Dice la escritura en Mateo 3:8, haced pues frutos dignos del arrepentimiento. Ahora, otra cosa es el arrepentimiento. Ya vimos de que es una autoevaluación consciente y razonable en que la conducta humana se determina generando un sentimiento de remordimiento o culpa. Ahora, el fruto digno del arrepentimiento es cuando sabes que nos arrepentimos honesta, sinceramente con la persona o con Dios y decimos, tenemos el arrepentimiento, pero esta necesita dar frutos, como por ejemplo, una de las cosas que hablamos acerca de después de fallarle a Dios, de cometer pecado, dice la Biblia que Dios quiere reconciliarnos con el arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos, nace en nosotros eso de ver los defectos. Por ejemplo, vamos a dar un fruto digno de arrepentimiento como mi conducta fue mala, ya no la tengo que hacer. Mis pensamientos eran malos al momento de pecar y no lo tengo que hacer.
Mi testimonio, por ejemplo, son ejemplos. La conducta, el carácter, el temperamento, las emociones, sentimientos, y a empezar a hacer aquellas obras a las que Dios nos ha llamado a hacer, obras buenas, obras de justicia, dice la Biblia, que aborrezcamos lo malo y que amemos lo bueno, que desechemos lo malo y que tomemos lo bueno, lo que nos va a fortalecer nuestra vida espiritual y nuestra vida devocional con Dios. Ahora, como les decía, afecta muchas cosas el no arrepentirse. Claro que afecta muchísimas cosas. Y si ustedes se dan cuenta, no sé si han tomado en cuenta este punto, dice la escritura que en Apocalipsis hay 7 iglesias y Jesucristo a 5 de ellas las llama al arrepentimiento y 2 de ellas no. Ahora, ¿qué es lo que significa esto? Que la mayoría de iglesia necesita un arrepentimiento sincero con Dios. ¿Por qué razón? Porque en el momento que estás adorando a Dios, tú te presentas con aquella culpabilidad. Y cuando Dios te quita la culpa, Dios te quita las cargas. Por eso dice la Escritura que llevemos nuestras cargas con Dios. Y que Él va a quitar nuestras cargas. Que Él va a sanar nuestras dolencias, vendar nuestras heridas. Que Él va a quitar nuestra ceguera. Entonces, cuando nosotros nos presentamos con cargas a Dios, arrepentidos sinceramente, dice la Escritura que Él es fiel y justo, que Él tiene misericordia incluso del que no la merece. Y entonces Dios nos quita la culpa. No importa, como te dije anteriormente, no importa qué tan grande haya sido tu pecado. No importa si algunas veces blasfemaste en contra de Dios, incluso eres ateo, eres agnóstico, escéptico, eres lo que quieras hacer en tu vida. No importa tu grado de pecado, cuando Dios te está llamando al arrepentimiento y tú cedes en obediencia al arrepentimiento, tú estás teniendo una conducta que a Dios le agrada. ¿Por qué razón? Porque estás renunciando a la potestad de las tinieblas y estás entrando al reino de la luz que es en Cristo Jesús. Y tienes al Espíritu Santo que por medio del Espíritu Santo Dios va a empezar a moldear tu vida, tus pensamientos, tu carácter, conducta, tu temperamento, tus decisiones, tu vida espiritual, tu matrimonio. Dios restaura matrimonios, Dios cambia vidas. Si estabas atado al alcoholismo, a la droga, al sexo, a la fornicación, al adulterio, a la pornografía, al homosexualismo, Dios restaura la vida que Él tiene que restaurar, porque su poder es inmenso, es sobrenatural. Ahora, volviendo a las 7 iglesias de Apocalipsis, espero que estas palabras pues te ayuden a despertar un poco más acerca de los temas. Estábamos pensando de que 5 de esas iglesias estaban en pecado. Y en pecado, en malas decisiones, en malos comportamientos, por decirlo así. Y Jesús a 5 de ellas les dice que se arrepientan. Y que solo eran 2 iglesias las que estaban bien, Filadelfia y Esmirna. Las otras estaban en pecado. Vamos a tratar de buscar lo que es 2 de Corintios 7, 9, 10. Es algo muy bonito también que es el libro de Corintios, son 2 cartas bien especiales. Esperamos en Dios que te ayude muchísimo también. Las citas que yo les estoy dando, pues ustedes también en las concordancias para que se ayuden pueden encontrarlas. Buscan la palabra de la que quieran hablar y Dios les va a ir proveyendo citas bíblicas. 2 de Corintios 7, 9. 7, 9, 10. Dice la Escritura: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Es lo que les comentaba anteriormente. Porque habéis sido contristados según Dios. Como decía, venid luego y estemos a cuenta, dice Jehová, para que ninguna pérdida padezcáis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Ahora, este es otro detalle, para salvación. Está algo bien bonito también que esperamos en un futuro también compartir este tema, la doctrina de la salvación, de que no hay que entristecerse, que no hay que arrepentirse, perdón, pero la tristeza del mundo produce muerte. Bueno, es lo que yo les comentaba anteriormente.
Dios genera este tipo de sentimientos emocionales. Por eso te digo, cuando tú pecas, no solo te afecta tu vida física personal, sino que dice la Escritura que tu vida emocional te afecta también, porque tus sentimientos, hay sentimientos de culpa, de tristeza, no estás animado cuando las personas pecan. Hay una culpa que lo que hace el pecado es alejarlos de Dios en lugar de ceder el paso al arrepentimiento. Porque ese es el error que muchas personas, tanto neófitas como adultos maduros espiritualmente, hacen, de que es tanta la culpa que lo que hacen es mejor apartarse de Dios. Como que si apartándose de Dios es como van a solucionar las cosas. ¿Pero por qué razón? Porque el acusador, dice la Escritura, que está tratándote de meterte en la mente de, ¿sabes qué? Fornicaste y vas a ministrar a la iglesia. Yo pienso que tenemos que ser responsables como agentes morales que somos, de tener la honestidad y decir, pastor, ¿sabe qué? Mire, yo cometí este pecado y pienso que si estoy sirviendo no puedo ejercer esto. ¿Por qué razón? Porque la forma en que mi vida es lo que voy a administrar mientras estoy sirviendo. Entonces tenemos que tener ese cuidado también, hermano, de tener una vida íntegra, dice la Escritura. Que la iglesia tiene que ser sin mancha, pura y sin arrugas, o sea, una iglesia intachable, limpia, sin mentir, una iglesia que no practique el pecado. Claro que pecamos, pero no practicamos el pecado. Entonces, la diferencia tan grande que encontramos en 2 Corintios es que la tristeza que Dios pone es para arrepentimiento y luego conseguir salvación, pero la tristeza que el diablo pone es para enfriarte, para culparte, para destruirte, para alejarte de Dios hasta llegar al propósito de que mueras. Porque muchos pastores se han alejado de los caminos de Dios y terminan en muerte. Pero muchos pastores se han alejado del camino de Dios, se reconcilian, se arrepienten, consiguen el perdón y siguen con su vida devocional. Entonces, cuando la Biblia dice, la pregunta de qué es el arrepentimiento, espero que les haya quedado claro qué es el arrepentimiento. Vimos lo que genera el arrepentimiento. Ahora, estaba el para qué y el por qué arrepentirse. Y estos son otros dos versículos bien importantes que les voy a dar. El por qué arrepentirnos. Dice la Escritura que si cedemos al arrepentimiento, obtendremos perdón. Y es otra cosa bien importante. O sea, que hay un montón de beneficios, hermanos, en el arrepentirse. ¿Por qué? Para empezar nos ponemos a cuenta con Dios. Ese es que es lo más importante. Tenemos el perdón, es otra cosa tan importante. Y luego también tenemos la salvación. Vamos a leer el libro de Hechos 5:31. El libro de Hechos 5:31 está después del libro de Juan. Dice la Escritura: a este Dios ha exaltado a su diestra por príncipe salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón. Esta es una cosa bien bonita. Ahora, a este que Dios ha exaltado, está hablando de Jesucristo. Dice la Escritura que Dios lo exaltó hasta lo sumo y que por medio de Jesucristo, no es ni por medio de Juan el Bautista, ni por medio de Pablo, ni por medio de ningún otro apóstol y profeta. Dice que por medio de Jesucristo podemos tener perdón de pecados. No puede haber como algunas personas que no puedo decir discúlpeme porque no le voy a quitar el peso a la palabra, pero nadie puede perdonar pecados sino Jesucristo. Solo Jesucristo es el único que perdona pecados. Ninguno de tus ídolos, puede ser cualquier ídolo, tanto de madera, de piedra, de barro, lo que tú quieras, no hay ningún intercesor. Solo Jesucristo. No hay ningún intermediario entre Dios y los humanos. Jesucristo. Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia y yo lo sostengo. Porque la Biblia es lo que estamos hablando, pura palabra de Dios, para no enseñar herejías, para no desviarte del camino al cual Dios te ha llamado. Entonces la Escritura dice de que por medio de Jesucristo nosotros entramos a tener perdón, a la reconciliación con Dios. Ahora, ya no podemos llegar al lugar santo. Hoy tenemos acceso al lugar santísimo sin presentar ningún sacrificio. Solo llegar y decir, Señor, ¿sabes qué? Mira, Padre, yo vengo delante de ti, yo sé que te fallo a diario porque mis ojos ven y pecan, mis oídos escuchan y mi mente piensa y peca
En mi corazón algunas veces tengo ego, no te doy la gloria ni la honra, mis pies se apresuran al pecado. Señor, líbrame de que mis manos no roben. Pero cuando yo me contamino sin que yo quiera, sino en mi carne, dice la Biblia que Pablo decía, no hago lo que yo quiero, sino lo que la carne hace. Pero cuando nosotros venimos sinceramente a arrepentirnos ante Dios, y qué bueno que se arrepientan todos los días. ¿Por qué razón? Porque dice la Biblia que hay pecados que nosotros olvidamos. Y guárdame del pecado oculto, Jehová, de que mi lengua algunas veces mi personalidad olvida, mi intelecto olvida de que yo te fallé en cierta ocasión, y yo te pido que me perdones. Me arrepiento, Señor Jesucristo, de todos mis pecados, pasados, presentes y los del futuro. Yo te pido que tengas misericordia de mí, porque tú eres amplio en misericordia. Entonces entendemos que solo por medio de Cristo podemos conseguir el perdón. Entonces, dice lo que estamos hablando, ¿para qué? Ahora, ¿por qué razón? Porque dice la Escritura de que el beneficio del arrepentimiento trae salvación. Y lo otro, cuando tú te arrepientes y sabes que Dios te quita la carga, como te dije anteriormente, te quita unas cadenas, unas cargas, un peso, y te da una tranquilidad, porque Dios no solo te deja vacío, sin carga, dice que entras en un lugar de refrigerio. Cuando Dios ve que una persona, algo tan precioso que me llama siempre la atención es de que Dios, tú puedes ser el peor pecador del mundo, pero dice que algo que Dios no se puede resistir, porque Él es amor, es un corazón contristo y humillado. Entonces, cuando tú te humillas delante de la presencia de Dios y renuncias a lo que tú eres como persona y le dices, Señor, mira, grande es mi afrenta delante de ti, Padre, como el salmista en el Salmo 51, que le explica cómo él fue el pecado. Y como cristianos tenemos altas y bajas, a veces estamos con unos ánimos bien bonitos y a veces estamos todos tristes, porque somos humanos y tenemos emociones y sentimientos, y así tiene que ser. Pero cuando venimos a la palabra de Dios y empiezas a estudiar de que Jehová te dice, yo soy tu roca, tu escudo fuerte, yo soy tu estandarte, el Dios que el que te liberta, que tus adversarios padezcan y caigan delante de ti. Yo soy Jehová tu Dios, que va como un varón de guerra delante de ti, peleando en la buena batalla. Yo te he dicho, no temas ni desmayes, yo te levantaré. Entonces, cuando creemos en las palabras que Jehová ha dicho por medio de los salmistas, por los profetas, entra en nosotros ese refrigerio en nuestros huesos, como ese halago a la vida, ese deseo de seguir. Señor, ¿sabes qué? Perdóname, porque muchas veces pienso que el pecado es más grande que tu benevolencia, y entonces nosotros entramos en ese gozo, porque cuando venimos a la palabra de Dios descubrimos que la palabra de Dios es poder. Cuando oramos entendemos de que la oración eficaz, no cualquier oración, la oración eficaz del justo es poderosa y puede mucho. Entonces tenemos por medio de Cristo el perdón de pecados. Pero, ¿qué pasa si nos abstenemos? Los invito a que vayamos al libro de Romanos 8:5. Está adelantito de Hechos. Es un pasaje bien bonito también el que vamos a leer. Espero que te ayude muchísimo esta escritura. Dice la escritura en el libro de Romanos 2:5, Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y la revelación del juicio de Dios. Ahora, esto sí ya como que, ¿sabes qué? Aquí necesitas pararle a tu pecado. ¿Por qué razón? Claramente te lo voy a leer por segunda vez, por si no lo escuchaste. Romanos 2:5, dice la escritura. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. O sea que el arrepentimiento es de corazón sincero. Y por la dureza. Entonces, ¿qué es lo que nos está dando a entender esto? Que la persona que no se arrepiente, como por ejemplo Faraón, Dios sabía que él iba a endurecer el corazón, y sin embargo dice que Dios se lo endureció más. Ahora, cuando tú no te quieres arrepentir, estás entrando en un proceso de dureza de corazón. ¿Qué significa esto? Que te pueden hablar una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, y las veces que sean necesarias, y tú, por la dureza de corazón, de sabes que
es que ya pequé, es que en esa iglesia, el detalle de rechazar el arrepentimiento es de que empiezas a ver los defectos de tu iglesia, te conviertes en un juez y empiezas a ver de que no, es que el pastor dijo esto, que mira cómo va la pastora vestida, que aquellos ministros, los del ministerio de alabanza, su forma de vestir y su comportamiento, que algunos te hablan, otros no, y empiezas a personalizar un montón de cosas, te haces un juez tan perfecto según tú, que el único que está mal eres tú, porque todos ellos están dentro de la iglesia, tratando de tener esa relación con Dios. Aunque algunos te fallen, aunque algunos le fallen personalmente a Dios, tú tienes que entender que tú le estás fallando en ese momento en el que te apartaste. Entonces, no puedes decir de que ellos están mal cuando tú no te has arrepentido, tú estás peor todavía. Pero Cristo a eso vino, a reconciliarte a ti, a los que están dentro de la iglesia y a aquellos que nos están viendo, ustedes que nos ven. Entonces, hay un montón de cosas, pero el detalle es de que si tú no te arrepientes en lo que tienes vida, atesoras ira para el día del juicio. Y esto, créeme que lo poco que yo he entendido de la escritura, es algo tan terrible. Cuando ya vas a un juicio, ya no va a haber misericordia. ¿Por qué razón te digo esto? Porque dice que en el día del juicio todos estarán de pie. Cuando una persona se pone de pie ante un juez es para recibir sentencia. No es que te vas a poder arrodillar y pedirle perdón a Dios. ¿Por qué razón te digo esto? Porque ahorita que estás escuchando este mensaje te puedes arrepentir, pero por la dureza de tu corazón no quieres. Entonces estás atesorando ira para el día del juicio. Y no puedes clamarle a Dios por misericordia. O quizás puedes clamarle, pero Dios olvídate que te va a dar misericordia. ¿Por qué razón? Porque tuviste chance, tienes el chance. Tienes la oportunidad ahorita que estás en vida. El mañana no es tuyo, lo dije al inicio. El mañana no es tuyo. Entonces, si tú no te arrepientes ahorita que estás a tiempo, te vas a ir endurando más. ¿Y qué pasa? Es cuando las personas se estrellan en el mundo y ya regresan a los pies de Cristo arrepentidos sinceramente con un balazo, como le dije anteriormente. Ya vienen en silla de ruedas, con los hogares destruidos. Ya vienen con otro tipo de ataduras y más cargas que las anteriores, porque cuando estás en Cristo, dice que Él limpia la casa. Pero cuando vuelves al mundo, aquello que Dios sacó, dice que vuelven, hablando de espíritu, ¿verdad? Y demonios. Entonces tienes que tener un punto de determinación. ¿En qué estás fallando con Dios? Tienes que estar bien alerta espiritualmente en saber en qué área estás fallando. Porque cuando pecas y pasas por alto ese detallito te va a seguir afectando. Porque tanto como la palabra de Dios es una semilla poderosa que a su tiempo da fruto, el pecado opera casi de la misma manera. Que es una semilla, por ejemplo, tuviste una mujer con codicia, pero no te arrepentiste, lo pasaste por alto. Esa semillita va a seguir dando fruto despacito que ni cuenta te vas a dar. Cuando menos acuerdas, ya no solo te le vas a quedar viendo 5 segundos a una mujer, ya vas a tratar de examinarla como es. Después vas a doblar el cuello desde donde viene hasta donde va. O sea, no solo mujer, un montón de cosas más, pero es algo tan común. Entonces, hemos entendido que el arrepentimiento solo lo puede dar Jesucristo. Y que Dios te llama al arrepentimiento para que estés a cuenta y consigas perdón y luego salvación. Pero si no haces esto, obtienes ira para el día del juicio. Ahora, todos hemos ofendido a Dios de una u otra manera. Yo también lo he ofendido. Yo no te estoy diciendo de que yo no cometo errores, porque yo soy uno de los principales, Señor, yo te fallo. Mis ojos escuchan, mis oídos escuchan. Mis pensamientos a veces no los puedo controlar. Y es cuando digo, la sangre de Cristo tiene poder, Jehová te reprenda, Satanás, estos pensamientos no son de Dios. Yo tengo que tener la mente de Cristo. Pero somos tentados. El diablo no está descansando, el diablo quiere apagarte. El diablo sabe que apartado de Cristo, absolutamente nada puedes hacer. Ahora, hemos ofendido a Dios de una u otra manera. Y el pecado solo nos separa de Dios. Pero el pecador puede ser ignorante y también puede ser creyente. Ahora, ¿por qué razón te digo que el pecado afecta la vida tanto del pecador, del no cristiano, el no creyente, como del creyente? O sea, el ser cristiano no quiere decir que no estás expuesto al pecado. Claro que estás expuesto. Y para eso te voy a leer algo bien bonito que lo vas a encontrar en el libro de Hebreos 6:5.
El tema del Hebreo 6 está hablando acerca de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? También esperamos en Cristo en un futuro hablarte de este tema con más versículos, con más claridad, pero les voy a dar una breve idea. Apostasía viene de apostatar. ¿Qué significa apostatar? Conocer la verdad y apartarse, o desviarse del camino, desviarse del punto de dirección hacia donde ibas. Eso es apostatar. Ahora, el versículo, capítulo 6 de Hebreo, el capítulo 6, versículo 5 dice: y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron. Caer es una cosa, recaer es otra cosa. O sea, habían caído, pero recaer significa, después de haber conocido de Dios, recaer, o sea, volver atrás. Y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento. Ves que es un tema bien bonito el que te estoy diciendo. Dios está llamando nuevamente a la iglesia que se arrepienta, a la iglesia que está dentro, porque dice que la limpieza va a venir de la iglesia primero y luego para afuera. Entonces, las personas que también no han visto, tal vez niegan o no quieren escuchar de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios no es que ataca, Dios demanda que cambies la vida inmoral que tú estás llevando. Y eso es lo que tú no quieres. ¿Por qué razón? Prefieres apartarte y decir, ¿sabes qué? No voy a la iglesia y vivo mejor que un cristiano. No voy a la iglesia y no ando criticando como se critican los cristianos. No voy a la iglesia y no soy hipócrita como todos aquellos. Pero déjame decirte algo. El que tú seas todo esto y que creas que no practicas pecado, tú te estás diciendo que no necesitas a Dios en la vida. Ahora, ¿qué es lo que pasó con Job? Job era justo, recto y temeroso de Dios, pero tenía su propia justicia. Él cuando se presentó le dijo, yo le doy de comer al necesitado, yo he visto al que está pobre y yo hago esto. Pasan extranjeros y yo los atiendo. O sea, tenía su propia justicia sin decir, gracias a ti Señor, yo puedo hacer lo que tú me das. Y algunas veces hay personas que dicen, pero es que yo hago lo bueno, yo no afecto a nadie. Es que no son tus obras las que te van a salvar. Dice la Escritura que te tienes que arrepentir. ¿Por qué razón? Porque tú naciste en pecado. Yo nací en pecado. El único que no nació en pecado fue Jesucristo. Y por esa razón tú te tienes que arrepentir también. Ahora, dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Esto es lo más triste, mire, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndoles al vituperio. Ahora, cuando un apóstata, cuando un cristiano conoce la verdad y te acuerdas que dice la Biblia que Dios limpia todo tu interior, entonces cuando una casa es limpia dice que el Espíritu Santo ya puede morar, puede visitarte, puede morar y llenarte poco a poco. Pero cuando tú, conociendo la verdad de que Cristo murió por los pecadores, por justos e injustos, de que Dios Padre envió a su Hijo, de que Cristo murió y resucitó al tercer día con el poder del Espíritu Santo, y que la palabra de Dios es poder, y que hay milagros para los que creen en el nombre de Jesucristo, que hay una salvación para los que creen en el nombre de Jesucristo, y empiezas a predicar el evangelio de la salvación, no la prosperidad. No te confundas, ni que te confundan. Ahora, dice la Escritura de que lo más importante para Dios es el arrepentimiento. La prosperidad viene después y no es una prosperidad económica como hoy se predica. Pero el apóstata lo que hace es esto, desviar, porque él está desviado, desvía a las personas, enseñando lo que le conviene, lo que tú quieres oír, pero no lo que te afecta a tu vida emocional, espiritual, devocional con Dios. ¿Por qué razón te digo esto? Porque hay personas que solo te leen una parte de la Biblia, lo bueno, lo que tú quieres escuchar, lo que tú crees que necesitas. Pero cuando se presenta un pastor con la sana doctrina, como que ya te incomoda escucharlo, te aburre la palabra. ¿Por qué razón? Porque no estás en una vida devocional, activa, prudente, sensata y aprobada por Dios. ¿Por qué razón te digo esto? Porque puede que te presentes a la iglesia, como muchos que son turistas, que solo van a la iglesia, pero no aprenden del mensaje, porque una cosa es escuchar y poner en práctica, y otra cosa solo es escuchar y seguir tu vida normal, sin compromiso con Dios.
Ahora, el ser humano que después de conocer la verdad de Dios decide apartarse, en cualquier ratito dejó de tener algo con Dios y se desvió. Como te dije, el pecado entra y el propósito de Satanás es, tú estás en un, por decirlo así, como en un corral, donde Dios tiene sus ovejas, pero hay una puerta, que es donde entra Cristo. Cuando tú decides brincar la cerca, que allá está el lobo ofreciéndote pasto verde, tú brincas la cerca, dice la escritura que tú te has apartado de la cobertura de Dios. ¿Por qué razón? Porque le estás dando la espalda a quien murió por ti, a quien te redimió con su sangre. Entonces cuando tú haces eso, dice la escritura que apartados de mí nada podéis hacer, mas sin embargo Dios sigue teniendo misericordia, porque Dios espera que todos cedan al arrepentimiento para salvarse. Esto lo vamos a leer más adelantito. Ahora, el apóstata, eso es lo que hace, te da un mensaje que solo halaga tu vida, que aumenta tu ego, que te hace creer de que tú estás bien espiritualmente con Dios y que no estás fallando en nada. Pero el propósito de esto es de tener una masa de creyentes, de tener una gran cantidad de creyentes, pero no de personas arrepentidas o convertidos, cristianos aprobados. Por eso dice la escritura, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y los escogidos van a ser aquellos que se arrepintieron de verdad, aquellos que no se olvidan a la iglesia, a criticar al pastor o a aburrirse de la palabra de Dios. ¿Qué persona que está en el Espíritu se puede aburrir de la palabra de Dios? Algunas veces se nos dice, no prediquen tanto porque las personas se aburren. ¿Cómo te va a aburrir la palabra de Dios cuando la palabra de Dios dice que es vida, que es poder? No puedes decir eso. Y si lo estás diciendo, es porque en realidad en algo estás fallando, pero necesitas ponerte cuenta con Dios. Ahora, ya para concluir, me gustaría que buscaran 2 de Pedro 3:9. Esos últimos dos versículos sí los pude marcar. Ahora, 2 de Pedro 3:9. Ya es para concluir, esperamos que esta palabra te pueda servir muchísimo en realidad. Atesórala en el corazón porque mira, hay países donde los hermanos cristianos sufren persecuciones, sufren cárceles y tú, gracias a Dios, hoy tienes internet. Hoy Dios te proveyó la manera de que puedas ver este video. No digo que solo veas el mío, ve un montón de videos que te ayuden en tu vida espiritual. Ahora vamos a buscar 2 de Pedro 3:9. Dice la escritura. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Querido hermano, espero en el nombre de Jesucristo que lo que Dios ha puesto en mi corazón, créeme que es con una gran sinceridad que te digo esto. Espero que las palabras que Dios haya puesto en mi boca te ayuden muchísimo, porque el Señor está pronto a venir, Jesucristo está pronto a venir, y espero en el nombre de Jesucristo que tu vida mejore. Yo deseo que Dios te bendiga, que te guarde, ponte a cuentas con Dios, reconcíliate con Dios, trata de tener esa comunión con Dios tan hermosa de que dice la Escritura, de que si tú oras continuamente, el Padre pone sus oídos atentos a tus oraciones. No te dejes llevar por cualquier falsa doctrina. Medita la palabra de Dios, estudia la palabra, así no va a venir nadie a engañarte. Antes de estudiar la palabra, pídele a Dios que te limpie tus pensamientos, toda tu persona, tu intelecto, que limpie todo lo que te pueda distraer y invita al Espíritu Santo a que llene tu vida y que sea Él quien te ilumine, que te ilumine en la palabra de Dios para que puedas entender lo que Dios quiere hablarte. Y pues en realidad el tema, el arrepentimiento genuino es algo tan precioso, ya vimos que afecta a nuestra vida emocional, conocimos que la conciencia es un juez personal que tenemos nosotros, el peligro
de dejar que la conciencia funcione. ¿Qué pasa cuando no te arrepientes? Más que todo es el resumen de que acumulas ira. Y que qué beneficios hay cuando te arrepientes. Te pones a cuentas con Dios. Dios te ha invitado muchas veces de que te arrepientas, que busques el arrepentimiento para que tengas perdón de pecados, para que en el nombre de Jesucristo también obtengas la salvación, para que seas redimido con la sangre de Cristo. Esperamos de nuevo, te pedimos en el nombre de Jesucristo que ores para que Dios nos dé la oportunidad de llevarte temas que te ayuden en la vida, que afecten tu vida espiritual y que te emocionen, que te induzcan a empaparte más de la palabra. No hay ningún otro libro en la Biblia, en la vida, que te pueda llenar más de sabiduría que la Biblia. Este es un libro pleno, absoluto, es la palabra de Dios vivo. Y creemos con todo el corazón, con todo nuestro espíritu, con todo nuestro ser, de que la palabra de Dios es útil, es necesaria y que es poderosa para transformar vidas. Nosotros estamos en el proceso, todos los hermanos que estamos corriendo esta carrera de la fe, estamos en un proceso y algunas veces pues claro que flaqueamos, pero pongámonos a cuentas con Dios. Si tú le fallas hoy a Dios, Dios no es tu enemigo, eres tú quien te aparta, pero Dios te ama y Dios está con sus brazos abiertos esperando que tú te acerques y te pongas a cuentas con Él. Deseo que Dios te bendiga, que Dios prospere tu vida espiritualmente, que Dios te dé más luz a través del Espíritu Santo en su palabra. Espero que invites a las personas a que conozcan a Jesucristo, háblales de que hay un Redentor que vino hace 2000 años, que cambió tu vida, que va a seguir cambiando tu vida y que no juzgues de acuerdo al ojo natural, porque acuérdate que Dios ve el corazón. Trata de no endurecer tu corazón si te has apartado. Yo te invito en el nombre de Jesucristo que te arrepientas. Ponte a cuentas con Dios, porque Jesucristo de verdad está pronto. Jesucristo viene pronto por su iglesia y necesita que la iglesia esté preparada. La pregunta es, ¿estás tú preparado? Dios te bendiga.